Hola, mi nombre es Gabriela y en esta oportunidad les vengo a traer una curiosidad, ¿no? Se podría decir que es un mito. Otros dicen que, bueno, esta historia que les voy a contar ahora se encontró un manuscrito en una vieja biblioteca de Italia, ¿no? Que cuenta esta historia de la papisa, la única mujer en la historia que asumió como papa haciéndose pasar por hombre, ¿no? Y bueno, está la teoría también que el arcano 2, esta sacerdotisa o la papisa, recibe este nombre por esta historia, ¿no? Eh, que bueno, eh, para entrar en ella tenemos que remontarnos al año 822, ¿no? Juana, que es el nombre de esta mujer, nació, o Joana también, pero más conocida como Juana, la papisa Juana. Nació allá por el año 822 en un lugar llamado Ingelheim, ¿no? Que sería la actual Alemania. Su madre siempre le contaba que había nacido en un establo, ¿no? Como Jesús, ambas rodeadas de animales, tratando de sobrevivir solas aquella noche de invierno. Le repetía siempre que un ángel le habló esa noche en sueños y bendijo al nuevo retoño. Y bueno, le hizo como la profecía de que en algún momento ella sentaría su sabiduría y amor en un importante trono. Bueno, esto marcó para siempre la personalidad de esta niña, de Juana, que creyó que su vida estaba destinada a grandes cosas, ¿no? Su padre, Herbert, apenas la tenía en cuenta. Nada se podía esperar de una mujer en aquellos años. Acordemos, ¿no?, que estaba mal visto, la mujer no podía saber leer ni escribir, ¿no? Todo estaba, las grandes cosas solo podían hacerlas los hombres. Y bueno, nadie podía esperar en aquellos años algo de una mujer. La esperanza siempre estaba puesta en los hijos varones, ¿no? Herbert, el padre de Juan, era un sacerdote cristiano que formaba parte de los predicadores llegados de Bretaña con la misión de difundir el evangelio entre los sajones. Imaginémonos las condiciones de vida de esa época, ¿no? Extrema pobreza, carencias de todo tipo, epidemias, ¿no? Ellos vivían en la suciedad, en la miseria, condiciones higiénicas deplorables. Vivir ya era todo un milagro, ¿no? La expectativa de vida del ser humano era ínfima. A pesar de eso, bueno, la pequeña Juana creció en un ambiente religioso lleno de erudición. El hecho de que su padre fuese sacerdote le daba ciertos privilegios, ¿no?, a sus dos hermanos, como estudiar. Ellos sí, los varones podían leer y escribir el latín, que era el idioma de las sagradas escrituras. Y bueno, lo más importante, ¿no?, comer todos los días. Las mujeres, sin embargo, tenían prohibido estudiar. Estaban relegadas a la cocina, a los hijos, ¿no? Su destino era casarse, tener hijos y morir. Otra cosa no podían hacer. Por suerte Juana tenía una madre llamada Miriam, una mujer muy inteligente, sumisa a su marido, sí, pero que cuando él no estaba, eh, ella había heredado por su abuela, o sea, por la madre de Miriam, el arte de las hierbas medicinales, ¿no? Entonces cuando ella se encontraba sola, transmitía este saber a Juana. Conjuros sagrados, trabajaba con hierbas medicinales, cómo curar el mal de ojo, el empacho, entre otras cosas, ¿no? Qué cosa que lo debía ocultar de su marido y de sus hijos, ¿no? Solamente era un saber que lo practicaba a solas y esto se lo transmitía a la niña. Porque se arriesgaba a que la quemasen por bruja, ¿no? También se sabía de memoria los clásicos griegos, sus mitos, ¿m? Historias que a escondida excitaban la imaginación de sus hijos por las noches, ¿no? Ella, la madre, se dio cuenta de inmediato que su hija era más inteligente de sus tres hijos, que Dios la había iluminado de gracia y sabiduría, como le había dicho aquel ángel, ¿no?, que escuchó en aquella oportunidad. Y bueno, entonces la madre decidió que debía darle a la niña armas para que llegue donde tenía que ir, no donde estaba su destino ir. Sabía las consecuencias sociales que le esperaban a su hija por ser mujer en aquella sociedad oscurantista, así que comenzó su batalla en silencio, ¿no?, a escondidas de su marido, que cada vez desaparecía más días, evangelizando sajonas, ¿no?
Con complicidad de Mateo, su hijo mayor, y bajo el más estricto secreto, inició a su hija en los estudios, ¿no? Con él, Juan aprendió el latín, que le permitía leer la Biblia y los libros antiguos. Desarrolló su imaginación, su inteligencia a una edad temprana. De su hermano del medio, Johannes, tuvo el sentido del humor y aprendió una infinidad de chistes. De su madre heredó esto de ser curandera, no trabajar con las hierbas, detectar los síntomas y la medicina, curar de palabra, meditar y orar. También quedó fascinada con los maravillosos mitos griegos y el poder de la voluntad batallando silenciosamente que constituía a su madre, ¿no? Cosas que le fue encarnado a Johanna. Años después, su hermano mayor Mateo cae enfermo y muere, y su padre había prohibido a Miriam el uso de las hierbas, ¿no? Que quizá hubiesen curado a su hijo de una neumonía. Eso era cosas de brujas, solo estaba permitido rezar a las mujeres. Pero Dios no escuchó y se llevó al primogénito de la familia. Ver morir a su hermano de esta manera marcó a Juana para siempre. Ese día juró que su lucha sería silenciosa, inteligente y por sobre todo alegre. Y bueno, ahora el futuro le pertenecía a Johannes, ¿no? Johannes, su hermano menor, que no era tan bueno para los estudios como la niña. La educación de su hermano estaba a cargo de Esculapio, que era un obispo de la región y reconocido maestro, que enseguida se dio cuenta que el chico no tenía futuro, pero vio en Juana la luz natural de la inteligencia, ¿no? Cuando iba a visitar su casa se dio cuenta que la niña era muy inteligente. Quiso convencer a Herbert, a su padre, del maravilloso milagro que significaría educar a su hija con las virtudes naturales que tenía, ¿no? Pero el bretón se le rió en la cara y le prohibió que le enseñase a la niña nada. Así que al igual que Miriam, en el más absoluto secreto, agregó el latín, el griego, y le inició en la lectura de los clásicos como Cicerón, Virgilio, Homero, Platón. Luego disfrutaban disertando sobre las ideas de estos pensadores. También dejó en sus manos textos de Galeno e Hipócrates que enriquecieron sus conocimientos sobre medicina. Por insistencia e intermedio de Esculapio, Juana es becada junto a su hermano para estudiar en la escuela de Dorstadt, algo impensado para la época. Su padre se niega, ¿no? Y solo autoriza ir al hijo. Para Juana tenía planes de casarla con un anglo recién llegado. Esa noche habló con su madre, quien le dio unas monedas que tenía escondida y la bendijo. Se abrazaron por última vez y Juana escapó de su casa y llegó a Dorstadt en un caballo robado una semana después. Allí se encontró con Esculapio, este monje, ¿no? Que la rescató de este destino siniestro que le preparaba su padre, quien la acomodó junto a su hermano en un castillo bajo la tutela del conde Herold, quien con el pasar de los años se enamoraría de la niña, de esta adolescente perdidamente. Y no digo aparentemente, sino porque años después, ni bien el conde se ausenta de su casa, llamado a las armas por el avance de los normandos, la mujer de este conde, que había notado algo extraño, ¿no? Las miradas de su esposo, la obliga a casarse para sacársela de encima, ¿no? Porque era un peligro, ella representaba un peligro, la niña. Un duro golpe para nuestra protagonista, no solo porque no quería casarse, sino porque hacerlo significaba abandonar los estudios para siempre. Por suerte para ella, el día de la boda los normandos entran a la ciudad saqueando y dejando un tendal de muertos, entre los que se encontraban la familia Herold y Juan, ¿no? Johannes, su hermano menor. En medio del caos ella logra escapar, disfrazada con ropas de un monje muerto, vaga sin rumbo por las estepas desiertas. Medita su situación durante semanas, sabe que como mujer no tendrá chance de seguir estudiando. Casi le cuesta la vida y 2 matrimonios. De repente tiene algo así como quien dice una epifanía. Todo se ve muy claro. Incluso escucha la voz de Dios que la bendice y le confirma un destino grandioso. Al día siguiente se decide. Tiene consigo los papeles que acreditan la identidad de su hermano y una carta de recomendación del obispo Esculapio a nombre de Juan es su hermano, ¿no? Volver a su antiguo hogar no era ninguna opción. Sería una condena. Entonces se cortó el cabello, se rapó la coronilla, como hacen los monjes, ¿no? Este hueco que dejan en la parte superior de su cabeza
cuando se están por unir a una orden. Se fajó los pechos, se puso la túnica del monje benedictino y adoptó el nombre de su hermano menor, Johannes Anglicus, ¿no? Juan el Inglés. Tiempo después, en su camino a la deriva, se cruza con un grupo de normandos cerca de Francia y les sorprendió que fueran todas mujeres, ¿no? Estas eran mujeres vikingas, guerreras, habían desertado de su clan, enemistadas con su jefe al mando de Astrid, princesa escudera. Se habían establecido allí, en una pequeña granja a la vera del camino. Con ellas no hace falta hacerse pasar por Juan, pero aún así conserva los hábitos, ¿no? Pasa meses allí, en los cuales aprende su idioma y sus costumbres, escucha sus mitos y leyendas, y ella a su vez las deleita con los griegos e historias bíblicas. También le salva la vida a Astrid, que casi muere intoxicada. Quiso el destino que por el camino pasara una comitiva papal que se dirigía a París. Ella intercedió entre ambos para evitar saqueos y heridos. Entonces las guerreras solo se quedaron con algunas piezas de oro y plata que el Papa mandaba en obsequios a Carlos el Calvo. Asumiendo su papel de monje benedictino, Juana se despide de las vikingas y se une a la comitiva romana. Entre ellos entabla amistad con un monje anglo llamado Atlestan. Todos quedan maravillados con este joven fraile que no para de contar historias increíbles y chistes que divierten a todos. En París, Atlestan la recomienda en un monasterio como copista, donde deslumbra con su arte. Tiempo después es enviada a la corte del rey Carlos el Calvo con unos libros que éste había encargado. Dicen que el rey quedó asombrado con este monje erudito, que no solo lo instruía, sino que lo hacía reír, y lo quiso retener dentro de su corte, ¿no? Para que se encargara de renovar la biblioteca real. Y Joana acepta. Juana acepta esto y, bueno, hizo un inventario y una lista de las obras fundamentales que faltaban. Se presenta ante Carlos el Calvo y le pide ir a Atenas, cuna de la cultura y la sabiduría, para reunir una colección tal de libros y manuscritos que harían de su biblioteca un reflejo de la antigua Alejandría. Esto deslumbra al rey, que estimaba la cultura como un tesoro, y la envió con una pequeña comitiva a Atenas y a Constantinopla, donde conocería a la emperatriz Teodora. Antes de emprender su viaje, Joana vuelve sus pasos y recluta unas cuantas vikingas que eran todo un ejército para su viaje. Astrid no dudó un segundo en prenderse a tamaña aventura. Le debía la vida. Sobre este viaje no han quedado crónicas, solo menciones indirectas de Martín el Polaco, que cuenta que en el camino paraban en cuanta abadía había, convento o academia, se cruzaran, ¿no? Inspeccionando sus bibliotecas y adquiriendo libros y manuscritos maravillosos. En Atenas pudo entrevistarse, estudiar y copiar libros del famoso médico rabino Isaac Israelí. Juana se fue haciendo famosa a lo largo del viaje debido a disertaciones que entablaba con grandes sabios de la época, que quedaban mudos ante cierta insolencia en su manera de interpretar las Sagradas Escrituras y sus chistes pasados de tono. En Constantinopla conoció a la mismísima emperatriz Teodora, que ejercía como regente del poder de su hijo Miguel III. Le hizo una invaluable donación de libros. Dicen que Teodora reconoció enseguida que detrás de tal Juan había una Juana, y la tuvo a su lado varias semanas dándole consejos sobre el arte de la política, las intrigas y de cómo una mujer debía abrirse camino en un mundo hecho pos y para los hombres. La política y los milagros sin un espectáculo adecuado no sirven para nada, le dijo la emperatriz bizantina. Nunca te olvides de que los hombres son capaces de creer en cualquier cosa, algo de lo que Juana tomó nota y sabría sacarle jugo como nadie. De regreso quiso hacer una última parada en Roma, donde la Biblioteca del Vaticano ofrecía otros sinfín de colecciones. Dice Marianus Scotus que 4 carros repletos de libros y manuscritos acompañaban la comitiva de Juana cuando llegó a las puertas de Roma en el año 848. Ella tenía 26 años y la sabiduría de un anciano. Hacía 2 años que Roma venía siendo saqueada por los sarracenos, por lo cual encontró una ciudad devastada económicamente y militarizada. De hecho, estaba esta ciudad sitiada en ese momento por el emperador Lotario, quien mantenía una vieja disputa con el Papa. Nadie podía pasar sin permiso del emperador, pero Juana
La acompañaba la buena estrella. Carlos el Calvo era el hermanastro de Lotario. Si bien vivieron haciéndose la guerra, ella tenía el salvoconducto e información que a éste le interesaría. El emperador quedó encantado con aquel joven monje que lo había hecho reír y le había contado historias maravillosas, sobre todo chismes de su hermano, al cual imitaba muy bien. Juana se puso al día con los conflictos políticos y familiares de los herederos de Ludovico Pío y del conflicto de Lotario que Lotario mantenía con León IV. Finalmente lo convenció. Nadie podía negarse a ese monje tan carismático y puro. A cambio, le dejó en garantía aquel tesoro cultural que tanto tiempo y trabajo le había llevado a reunir y le aseguró que intercedería ante el Papa para solucionar el conflicto entre ambos. Así pudo traspasar los muros leoninos, levantados por León IV para proteger al Vaticano de los sarracenos. El Papa estaba muy ocupado y enfermo para recibirla. La negativa fue rotunda y debía esperar. Allí se enteró que París había sido saqueada por los normandos, pero ya no le importaba esa ciudad. Durante la semana que le llevó a convencer a Lotario, se informó bien sobre la situación política y económica de Roma y el Vaticano. Todo era un desastre, miseria, pestes, hambrunas. Sabía perfectamente cómo abrirse paso en medio de aquella catástrofe. Gracias a sus conocimientos filosóficos y teológicos, obtuvo un puesto de docente en la escuela Anglorum y posteriormente como copista de la Biblioteca del Vaticano. También se destacó rápidamente en la curia, donde deslumbraba con ingeniosos debates entre obispos, teólogos y filósofos de alto fuste. Su personalidad, su aguda inteligencia y su buen humor le daban el carisma necesario para que nadie la olvidase y todos la tuviesen en cuenta. Y bueno, en una nueva epidemia que se desata en Roma, diezma la ciudad, ¿no? Esta epidemia deja la escuela, ella, y se aboca de lleno al cuidado de los enfermos. Inmediatamente se da cuenta de que un brote de cólera, ¿no? Redacta protocolos de higiene y cuidados intensivos, prepara para los enfermos dietas estrictas y brebajes que nadie conoce. Pero esta vez fue más allá y montó el espectáculo del milagro. Imponía sus manos sobre los enfermos invocando a Dios y hablando lenguas extrañas. Los moribundos sanaban rápidamente y todos reclamaban la presencia de Juan el Sanador. Salvó miles de vidas y frenó la propagación de la epidemia, enseñándole a la gente común hábitos de higiene y prevención. En poco tiempo Juan era el monje más popular y querido de Roma. Todos le debían la vida de alguien, todos hablaban de aquel santo milagroso. Gracias a su reputación de erudita y sus milagros médicos, fue llevada en presencia del mismísimo Papa León IV, que ya estaba gravemente enfermo. No solo lo curó de lo que podría ser una úlcera estomacal, sino que lo ayudó a resolver el conflicto que mantenía con el emperador Lotario, quien todavía tenía sitiada la ciudad de Roma. Ella aprovechó la información y los datos que había reunido para armar una jugada diplomática. Esta muestra de sabiduría y tacto político le valió que el Papa la nombrara nomenclator papal, una especie de secretario y asesor. También pudo recuperar los libros, que enseguida donó a la Biblioteca del Vaticano, lo que le valió halagos y admiración. Así comenzaron las intrigas palaciegas. Anastasius, que pasó de nomenclator a bibliotecario, comenzó a conspirar hasta lograr envenenar a León IV, quien murió el 17 de julio del año 855. Anastasio daba por descontado que él sería el sucesor y ocupó el puesto sin ser elegido, lo que le valió el título histórico de antipapa. Pero no fue fácil para él, ya que había quedado como sospechoso de la muerte de León, debido a los rumores que habían hecho correr Juana, que sabía muy bien cómo funcionaba el cianuro, ¿no? Transcurrieron 2 meses entre intrigas y negociaciones hasta que el 29 de septiembre, y para sorpresa de todos, Joannes Anglicus o Juana Anglicus fue elegido papa, quien tomó el nombre de Benedicto III. En aquel entonces no era necesario ser obispo ni cardenal para llegar al pontificado, y la votación se extendía a todos los ciudadanos de Roma, razón por la cual Juana ganó la elección por amplio margen. El pueblo romano nunca olvidaría lo que el famoso monje benedictino había hecho por ellos. Juana no era ninguna estúpida, y en el tiempo que sirvió a León IV conoció el tejido de las redes de poder que sostenían el Vaticano. Hizo todo lo posible para que Anastasius no fuese elegido. Su guerra silenciosa había triunfado,
pero ahora comenzaba otra, quizá más grande y peligrosa que la anterior. Sin perder tiempo y en vista a las intrigas de Anastasius, quien la tendría en la mira de ahora en adelante, manda buscar al conde Herold para nombrarlo jefe de la Guardia del Vaticano. Mientras tanto, con Astrid y sus guerreras, crea la Guardia Pretoriana, hecho inédito en la historia de la Iglesia, no solo porque eran mujeres, sino por paganas. Las bautizó para evitar conflictos innecesarios y Astrid pasó a ser Crista, ¿no? Seguidora de Cristo. Toda una comedia. De esta manera, Crista pasa a ser la jefa de la custodia personal del Papa y Herold el jefe de lo que hoy sería la Guardia Suiza, es decir, un pequeño ejército a las órdenes del sumo pontífice. Herold se convierte así en el escudero implacable de Juana, ¿no? Desarticulando intrigas y poniéndola a salvo de sus enemigos. También sucumbe a la tentación de lo que solo el tiempo y la distancia se habían encargado de aplazar, convirtiéndose en el amante secreto de la papisa. Pero no fue un cónyuge ni un hombre en el que Juana se apoyara como una mujer de la época con su marido, todo lo contrario, ni siquiera se podía acercar libremente a la papisa sin cruzar el duro escudo de las salvajes pretorianas. Juana estuvo sentada en el trono de San Pedro 2 años, 5 meses y 4 días, durante los cuales promovió reformas y llamó a sínodos como nunca antes se había hecho. Se ocupó de los más pobres y puso en práctica políticas de sanidad que mejoraron la calidad de vida del pueblo romano. Por supuesto la llamaron el Papa Populis. Abolió privilegios y promovió políticas de inclusión para darle lugar a las mujeres en la estructura de la Iglesia. Modificó las liturgias y la interpretación de los textos bíblicos, sobre todo aquellos donde la mujer aparece como un monstruo y Dios como un ser sanguinario. Hizo correr el rumor por toda Roma de que se acercaba el fin de los tiempos y que el Señor Jesucristo estaba por volver. Quiso incorporar a la Biblia evangelios apócrifos, como el de María Magdalena, lo que provocó un serio conflicto dentro de la Iglesia. Su última reforma fue crear escuelas para niñas, la más resistida de todas. Con esto, el avispero se agitó como nunca, ¿no? Lo que activó nuevas conspiraciones de Anastasius, que ya había aguantado demasiado de este papa revolucionario, y ahora tenía una excelente excusa para sumar aliados. Pero el ex nomenclator de León IV no la tenía fácil. En su primer año y medio de papado, Juana se había metido en el bolsillo a la mayoría de los obispos y cardenales. Había sabido administrar bien el poder del Vaticano, y la mayoría estaba conforme con lo que había recibido. Encima de todo, la papisa sepultó ese oscurantismo sacro con el humor y alegría que emanaba siempre y contagiaba entre sus pares. Supo infundir un optimismo evangélico, convenciendo a todos de que la vuelta del Señor estaba cerca. Con vistas a esto, conformó un consejo de notables de 12 integrantes entre los obispos y cardenales, cuidadosamente elegidos de entre aquellos que concentraban más poder en Roma después del Papa. Incluyó a Anastasius con un tacto al lobito Carleone: mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos mucho más cerca. Los llamó los 12 apóstoles. La misión era preparar una cruzada evangelizadora como nunca antes en la historia, anunciando la vuelta del Señor y el fin de los tiempos. Las reuniones eran secretas y abundaba el humo de incienso, que en realidad era humo de hierbas narcóticas que dejaban en trance místico a los apóstoles. De esta manera los fue convenciendo que Dios le hablaba en sueños y le pedía que estén preparados para un gran milagro. Su guerra silenciosa estaba a punto de ponerse a prueba con el acto definitivo. En ese momento clave, Juana queda embarazada. Parecía que la mentira llegaba a su fin de la mano de un hijo. Esta verdad le costaría la vida a ella, a Herold y a su primogénito. No había manera de ocultar un parto y menos a un bebé. Herold, desesperado, la quiso convencer de que la única opción era huir, cambiar sus identidades y vivir juntos una vida tranquila, alejada de Roma. Juana se burló de la actitud cobarde de su escudero. Jamás daría un paso atrás. No había nacido para eso, ni su destino era usar un disfraz de un hombre para siempre. Hacía mucho que lo venía planeando, incluso ese hijo era parte del plan. No daba puntada sin hilo, sino, ¿cómo quedaría ante la historia el hecho de que una mujer había sido papa escondida detrás de un ropaje de un hombre para no cambiar nada? Jamás se permitiría tremenda debilidad,
y humillación. Para Pascuas contaría con 8 meses de embarazo, más que suficiente para organizar un buen espectáculo. Juan organizó una cena la noche anterior a Pascuas con los 12 apóstoles. Vistió una simple túnica que resaltaba su gran barriga. Los recibió afectuosamente, le lavó los pies a cada uno de ellos y les habló de los milagros que había hecho Jesús. También recitó de memoria Mateo versículo 24, donde el Hijo del Hombre da a entender que volverá en el fin de los tiempos. Luego tomó una jarra llena con vino, en donde Cristo había diluido un polvo de hongos, una pequeña dosis que haría el espectáculo más vívido y estremecedor. Juana se hizo un pequeño corte en su muñeca y vertió unas gotas de sangre en la jarra y la bendijo. Luego lo sirvió en una gran copa de oro y la pasó diciendo: tomad y bebed todos de él, que están a punto de presenciar un verdadero milagro de Dios. La papisa sabía que Anastasius estaba planeando envenenarla como a León IV, en complicidad con otros 5 apóstoles, uno de los cuales era su informante. A través de este, convenció al Judas del grupo de que lo hiciera esa noche. Todos bebieron, Anastasius fue el último, y aprovechó para envenenar el vino antes de pasarse al sumo pontífice. Ella bebió lo que quedaba y mostró la copa vacía diciendo: Dios me ha hablado nuevamente, el fin de los tiempos está muy cerca. El Hijo del Hombre cumplirá su promesa y volverá para juzgar a justos y pecadores e instaurar definitivamente la paz y el amor en la creación del Santo Padre. Y lo hará a través de su iglesia, que ha divulgado su palabra y evangelizado a la humanidad, preparándola para este acontecimiento. El Hijo de Dios renacerá en el seno de su propia iglesia, de la carne del Santo Padre. Hermanos míos, Dios Todopoderoso, decía Juana, ha hecho un milagro único en el mundo y en la historia, un acontecimiento que habla por sí solo de su grandeza y que por su naturaleza nadie podrá poner en duda. ¿No? Esas eran las palabras de Juana. En ese mismo momento, Juana deja caer su túnica, quedando completamente desnuda, con su panza de 8 meses delante de un auditorio boquiabierto y sin palabras. Dios me ha hecho mujer y el Espíritu Santo ha concebido en mí sin pecado al Hijo del Hombre. Alabado sea nuestro Señor Dios. ¿No? Ese fue el espectáculo que había montado Juana. Concluyó alzando sus brazos al cielo mientras escuchaba un coro de ángeles y una luz caía sobre la milagrosa mujer. ¿No? Todo era parte de este espectáculo. Y la mitad de los invitados se postró en el suelo y dieron gracias a Dios por el milagro. Los otros 6 tardaron unos segundos más. Luego dijo con una voz que hacía temblar las paredes: Anastasius, el veneno que has vertido en mi copa junto con tus cómplices, Dios lo ha convertido en ambrosía para fortalecer a su Hijo, que llevo en mi vientre. Ya nada podrá destruir este templo, gritó, mientras su mano recorría su panza. Soy la madre del Hijo del Hombre, la Eva, de una nueva estirpe que gobernará la iglesia para una nueva era de amor y prosperidad. Luego le pidió a Anastasius que se parase y fuese hasta ella, ¿no? Y el bibliotecario temblaba y no paraba de llorar. Era un verdadero milagro. La dosis de veneno que había vertido en el vino hubiese matado a un elefante en cuestión de minutos. Tenía a una mujer ante él que era más poderosa que cualquier rey o emperador. Ella lo abrazó y le dijo: si yo te condenara, terminarías ahorcado como Judas Iscariote, pero llevo en mis entrañas aquel que perdonó a los que lo clavaron en la cruz. Dios Todopoderoso te perdona y te bendice, ¿no? Le dijo. Es su voluntad que los 12 hombres que yo he elegido me ayuden a consolidar una nueva iglesia. Era tan fuerte lo que estaban presenciando que lloraban y se regocijaban de ser testigos de aquel milagro. Nadie dudaba de lo que estaban viendo. Todos fueron abrazados y bendecidos por la nueva Madre de Dios. No había lugar a dudas. Pasado el shock, Juana se vistió y le pidió discreción sobre el asunto. Les reveló mientras cenaban que anunciarían al mundo el milagro en la procesión de Pascuas, ¿no? A los 12 apóstoles les encomendaba la tarea de recorrer el mundo para anunciar la buena nueva. Y después de cenar, todos tocaron su panza como si se tratase del Santo Grial, ¿no? Y dieron gracias a Dios. Lloraban estupefactos ante aquel milagro. Los despidió uno a uno y fueron escoltados por las pretorianas hasta la Santa Capilla Papal, donde deberían orar hasta la procesión. Había salido todo según lo planeado. El veneno no era otra cosa que un neutralizador psicoactivo del hongo. Después de aquel espectáculo, el mejor jamás visto de los circos romanos.
tenía en sus manos a los hombres más poderosos del Vaticano, pero no se engañaba, no sabía cómo reaccionaría el pueblo romano y el mundo. Pero bueno, por eso ya había mandado desplegar todas las fuerzas de Herold por fuera de los muros, ¿no? Después de la procesión de Pascua anunciaría con otro gran espectáculo el milagro. En la capilla, en la Basílica Constantiniana, ¿no? Hoy Basílica de San Pedro, y se rebautizaría Papisa María I, primera, ¿no? Estuvo tentada a usar el nombre de Lilith, pero hubiese sido una provocación innecesaria. Mandaría cerrar las puertas de la ciudad y resistiría detrás de los muros leoninos cualquier resistencia al nuevo orden de las cosas. Los apóstoles serían enviados a los distintos reinos católicos para asegurar la paz y adscribir a la buena nueva. Buscaría también el apoyo de Teodora y los herederos carolingios. Sabía que sería muy difícil, ¿no? Pero de última preferiría morir sin disfraces. Al igual que su madre, un ángel le había anunciado en sueños una hija, a la cual llamaría María Magdalena, la única heredera del trono de San Pedro, aunque esta vez el ángel no le había destinado a su prole ningún trono como a ella. En Pascua todo parecía ir según lo planeado. Todo estaba preparado en la basílica, la gente sabía que el Papa haría un anuncio importantísimo y que verían un milagro, pero en medio de la procesión se adelanta el parto, ¿no? Comienzan las contracciones, imposibles de disimular, la peregrinación era larga, llevaría horas entre caminos estrechos y atestados de gente que se agolpaban para saludar y ser bendecida por el Papa. Los conocimientos médicos de Juana le presagian que no llegaría a terminar la procesión antes de parir. Y allí no había lugar ni tiempo para un espectáculo, ¿no? Los dolores eran intensos, inhumanos. Sus gritos desgarradores detuvieron todo. La sangre debajo de su investidura ceremonial la delató. Todos querían socorrer al Papa, ¿no? Que parecía herido al borde de la muerte. Herold, que había quedado a cargo de la seguridad de la procesión, quiso impedirlo, intentó montarlo en su caballo para escapar, pero la gente interpretó esto como un acto violento contra el Papa y lo molieron a palos. Crista y sus pretorianas la esperaban en la basílica junto a sus 12 apóstoles. No había nadie que la ayudara. Su plan había fallado por poco. Se resistía a ser atendida mientras lloraba resignada lo cerca que había estado de ganarle una batalla a este mundo horrible. La tumbaron en el suelo, la sujetaron fuerte por los brazos y las piernas, y las contracciones la apuñalaban en el vientre. No podía hacer nada, estaba inmovilizada, como clavada en una cruz, a punto de parir. Quizá Teodora tenía razón, ¿no? Con un buen espectáculo los hombres se creen cualquier cosa, pero los desenlaces del show son imprevisibles. Algunos documentos dicen que dio a luz en público y que fue lapidada por el gentío enfurecido, lo cual concuerda con los ánimos bíblicos y costumbres de la época, ¿no? Otros más apócrifos, que murió a consecuencia del parto junto a su beba, y un tercer testimonio de César Baronio dice que la beba sobrevivió y fue criada por una familia patricia de Roma. Ella fue la madre de Teodora, quien junto a su hija Marosia manejaron el Vaticano durante el siglo siguiente. Parece, si Baronio no se equivoca, que Juana al fin y al cabo dejó su legado en la iglesia y un fuerte mensaje entre las mujeres, ¿no? Esta historia tiene todos los ingredientes de mito y de leyenda. Hay testimonios gráficos y documentos apócrifos, pinturas al óleo y citas indirectas en diversos libros de la época. La iglesia lo niega. De hecho, Anastasio el bibliotecario, el mismísimo enemigo de Juana, se encargó de omitirla en el libro de los papas, aunque escribió en secreto el manuscrito recientemente encontrado, ¿no? Sin embargo, luego hubo una tradición que no fue negada, ¿no? Y es parte de la historia oficial de la iglesia, que perduró hasta la elección del Papa León X, que se llamó el bulo del Papa, ¿no? La bula papal. O confiesa indirectamente la existencia de la papisa Juana, ¿no? Que es la suplantación de Juana, y el escándalo, con proporciones universales, significaba el hecho de que una mujer había usurpado el trono, sin que nadie lo haya advertido, ¿no es cierto? Esto obliga a la iglesia a instaurar una nueva norma, el bulo papal. Es una prueba por la que todos los papas debían pasar, ¿no? Un diácono estaba encargado
de examinar manualmente los atributos sexuales del nuevo pontífice a través de una silla perforada, estas sillas que se usaban como inodoros, ¿no? Diríamos nosotros. El nuevo pontífice se sentaba dejando que sus genitales cuelguen libremente y el diácono metía la mano por un costado y lo tocaba, ¿no? Acabada la inspección, si todo estaba como la naturaleza lo había ordenado, debía exclamar duos habet et bene pendentes, ¿no? Tiene dos y le cuelgan bien. Y bueno, esta es la historia de esta niña que se hizo pasar por hombre y se convirtió en la papisa Juana, ¿no? Y bueno, muchos dicen que este arcano, el arcano 2 de la sacerdotisa o la papisa, hace honor a esta historia, ¿no? De la pequeña niña Juana. Así que bueno, es una curiosidad, un hecho histórico, eh, que bueno, sea mito, leyenda o verdad, es bueno saberla, ¿no? Está bueno conocerla. Es algo más que enriquece la interpretación de este arcano, ¿no? Así que bueno, hasta un próximo video y si les gustó dejen un like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Hasta luego.